Bueno, ahora entramos en la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Jueces. Hoy comenzamos el capítulo 3. Los invitamos a que lean con nosotros la palabra del Señor, Jueces capítulo 3. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Ama. Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios, bueno, nos está hablando ya en este capítulo que Dios le dejó ciertas personas, ¿verdad? Ciertas naciones a esta nueva generación que se había levantado dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Una generación que ellos no habían luchado, sino que vieron a sus padres luchar para libertar a Israel o para que conquistaran todas esas naciones que Dios les había establecido. Ahora ellos ya habían crecido, ya se habían hecho hombres, ya se habían formado y bueno, en cierta parte Dios dejó parte de estas personas para probar a Israel, ¿verdad? Para que ellos siempre se mantuvieran confiando en el Señor. Y no era que Dios no tuviera la fuerza para destruir por completo a sus enemigos y dejarles por fin el camino en paz o que ellos pudieran vivir en paz. A veces Dios permite todas estas cosas para probar nuestro corazón. Dice en la palabra del Señor cuando Israel anduvo por el desierto, que Dios les permitió estar durante esos 40 años por el desierto para probarlos, para afligirlos, para saber que había en su corazón si habían de guardar o no sus mandamientos. Y así mismo sucede en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Dios muchas veces deja ciertas cosas en nuestras vidas o ciertas personas problemáticas o aquellas personas que son difíciles para saber qué hay en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que también que de la abundancia de nuestro corazón, de la abundancia que hay dentro de nosotros, bueno, luego los expresamos con nuestra boca. Y en situaciones difíciles a veces se conoce el verdadero cristiano. Una de las cosas que nuestro papá nos decía siempre cuando estábamos pequeñas, que a veces éramos un poco desordenadas en la habitación, él nos decía que el verdadero cristiano se conocía en la casa, que en la iglesia era muy fácil ser cristiano, es muy fácil alzar las manos, entrar en la presencia del Señor, portarse bien, porque está en un tiempo determinado ahí en la iglesia. Pero en el hogar era donde tú realmente demostrabas si amabas o no amabas al Señor. Siempre nos decía, nuestro Dios es un Dios de orden y Dios no es un Dios de desorden. Y así muchas otras cosas nos enseñaba con ejemplo la palabra del Señor. Y aquí dice, bueno, que igualmente Dios dejó ciertas cosas para esta nueva generación, para que se mantuvieran en obediencia, para que se mantuvieran confiando en el Señor, para que ellos entendieran que todas esas batallas no las habían ganado sus familiares porque eran fuertes, porque eran guerreros, no solamente por eso, sino porque Dios estaba con ellos. En el capítulo anterior leíamos, ¿verdad?, que porque Dios estaba con ellos era que los ayudaba y los libraba de estos enemigos. Y bueno, dice que aquí dice solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Cuántas guerras, verdad? Dios permite guerras espirituales en nuestras vidas para que nos mantengamos firmes en Él, para que confiemos en Él. Hay batallas que cada uno de nosotros siempre va a tener presente y eso lo permite Dios para que estemos delante de Él, ¿verdad? Nosotros, los que tenemos hijos, tenemos que formar a nuestros hijos en los caminos del Señor, tenemos que enseñarles, porque si el día de nosotros llegásemos a faltar, ellos tienen que aprender a defenderse espiritualmente, cómo enfrentar tal vez una persona problemática. Uno no la puede enfrentar a punta de discusiones, a punta de golpes, como se resuelve en las personas que no sirven al Señor. Nosotros como hijos de Dios resolvemos ese tipo de situaciones de otra manera, lo resolvemos en la presencia
presencia del Señor, poniendo a esta persona, poniendo también nuestro carácter para que Dios obre. Recuerden que hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de un hombre llamado Job, ¿verdad? Que muchos de nosotros conocemos, que dice que Satanás se presentó entre los hijos de Dios y fue, y como decirlo así, acusar a Job, que él era justo, era correcto, porque Dios lo había bendecido aquí en la tierra, pero que si él le quitaba las cosas que tenía, se iba a dar cuenta cómo Job iba a empezar a renegar de él. Y aunque Dios permitió hasta cierto grado que Satanás tocara parte de los bienes de Job, sin embargo la Biblia nos enseña cómo Job dice que en ningún momento añadió despropósito alguno para con Dios, sino que al contrario alabó siempre la presencia de Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Y la vida de Job es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Una guerra que él tuvo físicamente y espiritualmente y se mantuvo fiel al Señor, ¿verdad? Uno ve todas las tragedias que vinieron una tras otra y Job se mantuvo firme al Señor, siempre alabó al Señor y glorificó, y eso a nosotros como hijos de Dios nos da ánimo, ¿verdad? Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, vamos a la presencia del Señor, empezamos a guerrear en lo espiritual, ¿verdad? Vienen los pasajes bíblicos a nuestras vidas, ¿verdad? Que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración, y entonces uno dice, bueno, hay que orar, hay que ayunar por esta cosa que está pasando, por esto que está sucediendo, Dios me va a ayudar. Entonces nosotros aprendemos a guerrear espiritualmente es a través de las circunstancias difíciles, porque si no hay circunstancias difíciles en nuestra vida, no vamos a aprender a luchar. Entonces, cada una de las luchas que usted y yo hoy estemos enfrentando, si usted hoy está enfrentando una lucha, entienda de que no es que Dios sea malo, es que Dios los está preparando para que usted sea una persona guerrera, para que sea una persona de oración, para que cuando venga cualquier dificultad que se presente en este mundo, usted no caiga derrotado, no empiece a olvidarse de Dios, como lamentando el caso le pasó con esta nueva generación que prontamente se olvidaron del Señor, aunque Dios estaba con ellos y ellos veían la mano de Dios con el Señor, sin embargo, bueno, no querían luchar, no querían hacer las cosas que Dios había establecido como pueblo de Dios. Entonces, Dios no quiere cristianos débiles, cristianos sentimentales o que por todo se hieren, por todo se lastiman. Recuerden que el cielo solamente lo arrebatan las personas que son valientes, las personas que son fortalecidas, no personas pelionas o que están como cuando cuando Pedro, ¿verdad? Que dice que le quitó la oreja a uno de los soldados porque se iba a llevar al Señor Jesús. No de ese tipo de personas Dios quiere que seamos luchadores, sino luchadores en lo espiritual, que seamos personas entendidas en la palabra, que seamos personas sabias para resolver cualquier situación y presentarnos siempre en guerra contra el enemigo. Nuestra lucha es espiritual. Entonces, esa situación que Dios está permitiendo a nuestros queridos hermanos en nuestras vidas es para fortalecernos espiritualmente, para que nosotros aprendamos la guerra, pero la guerra espiritual que recordemos que siempre la ganamos es en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. Que Dios continúe bendiciendo a todos los que nos están viendo, escuchando en las diferentes localidades del planeta Tierra. Dios me les bendiga. Bien, nuestra hermana hablaba sobre los 3 primeros textos que corresponden al capítulo 3. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 6 viene hablando de un Israel, un pueblo que fue probado, que fue entregado en manos de enemigos para aprender. Entonces vamos a recalcar 2 cosas que ya pues como dije nuestra hermana inició los primeros textos. Bendito sea el Señor. Voy a leer el versículo 4 hasta el 6 correspondientes a este momento. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Ahí vea todos esos feos que estaban ahí nombrados. ¿Por qué los dejó el Señor a estos pueblos? Bueno, ya nuestra hermana iniciaba
el sentido. El número uno es que recuerden que cuando muere el siervo de Dios, queda una generación nueva, quedan los hijos, quedan los jóvenes, quedan los que no habían tenido la experiencia de la guerra. Y ellos no sabían, no conocían, no habían sido instruidos. Qué bueno es instruir a los hijos, lo decíamos ayer. Entonces, número uno, Dios dejó en el pasado ciertas naciones para poder enseñar a esta generación nueva que se había desviado a que tenían que temer a Dios, a que tenían que obedecer a Dios. Entonces, como esta generación no tenía esa experiencia, Dios dejó a estas ciudades para esa enseñanza. Hay cosas que Dios permitirá en nuestras vidas para aprender. Oiga bien, hay dos clases de prueba. Está la prueba que viene de Dios y está la prueba que viene del diablo. La prueba que viene de Dios es una prueba muy diferente, como dice la palabra del Señor, porque esta prueba viene para establecerte en otro nivel. Es la prueba que te eleva, que te pasa a otro escalón más alto, te capacita, te prepara. Fui probado, dijo el apóstol, para ser aprobado. Si al alumno en la escuela no se le hace quiz, no se le hace exámenes, ¿cómo se va a conocer si está capacitado a pasar a otro grado superior? Tienen que venir los exámenes, las pruebas, los quiz para poder alcanzar un nivel superior. Así es en el evangelio, mi amado hermano. Es necesaria las pruebas. Pero la prueba que viene de Dios es la prueba que te capacita. Es la prueba que te hace subir de nivel. Es la prueba que viene para elevarte del lugar donde estabas a un lugar más alto. Bendita sea la misericordia del Señor. Entonces, esto lo permitió el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esta prueba es la que viene de Dios. Y por eso esta prueba debemos tomarla, debemos enfrentarla con gozo, aunque no sea fácil. Debemos enfrentarla con gozo porque sabemos que al pasar esa prueba vendrá un nivel superior de crecimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra economía, en todo lo que nos rodea, porque Dios nos está probando para ser aprobados, para ser capacitados, para ser enseñados. La prueba que viene de Satanás, de parte del diablo, es la prueba que menciona el versículo 12. Fíjese que en el capítulo 1 del libro de Santiago menciona esas dos pruebas. La prueba de Dios dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un producto, hay un resultado bueno cuando pasamos esas pruebas. Pero la prueba de Satanás, esa prueba que a veces es la que nosotros mismos provocamos sin que Dios esté allí. Es la prueba que se produce por desobediencia, es la prueba que le permitimos a Satanás lanzar sobre nuestras vidas cuando nosotros mismos hemos desobedecido. Y esta prueba en el versículo 2 dice: bienaventurado el varón. Fíjese que es bienaventurado, 3 veces feliz. ¿Por qué? Porque ha resistido la tentación. Dice versículo 1, ya resistió la prueba. Habla de otro tipo de prueba. Entonces, Dios quiere dejar ciertas cosas en nuestras vidas, que pasen ciertas cosas, como lo mencionaba nuestra hermana en cuanto a Jot. ¿Por qué? Porque con esa prueba vamos a aprender, vamos a crecer. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, número 1, Dios permitió que estas ciudades quedaran allí, no murieron, no fueron destruidas, no fueron arrojadas como otras ciudades que fueron arrojadas, desalojadas totalmente, arrasadas totalmente cuando Josué. ¿Por qué? Para que esas ciudades quedaran para probar. Ahora imagínese usted todo el tiempo que tuvo que pasar Israel. Todo esto lo estamos leyendo en cuestiones de minutos, pero eso no pasó en un minuto, eso fueron tiempos tras tiempos. Quiere decir que Dios todo lo sabe. Dios conocía ya lo que había de venir. Dios sabía la conducta que iba a tomar, la actitud que iban a tomar los judíos, la nueva generación, y Él preservó estas ciudades. No te preocupes.
No te afanes, no te vayas a desesperar. Aunque lo que se ve no tiene forma, no tiene un sentido lógico para tu vida, Dios ya hizo el futuro, ya lo preparó Dios. De antemano dice, adereza mesa delante de mí. O sea, antes que sucedan esas cosas, ya Dios las preparó de antemano. Solo hay que mantenernos en la obediencia, mantenernos en la fidelidad. Por eso dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a sus propósitos. Se ve claramente que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Por eso es que hay ciertas cosas que van a suceder que no tienen ningún sentido. Alguien escribió un libro y dijo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, porque no hay un sentido lógico para ciertas cosas. Que Dios te da algo y después te lo pide, que Dios permite ciertas cosas. Entonces no te desesperes si estás en la obediencia, si has estado en santidad, si te has guardado para Dios y vienen ciertas circunstancias y viene esta enfermedad y viene aquello y viene lo otro y parece que tú dices, pero bueno, no vale la pena. No, sí vale la pena honrar a Dios, sí vale la pena guardarse para Dios, porque esas pruebas, aunque están allí, son de parte de Dios para capacitarte, para elevarte a un nivel superior. Y créelo, Dios está haciendo eso contigo en este preciso momento. Este proceso que estás viviendo, este proceso que está viviendo ciertos países, ciertas naciones, no es para hundirlas, sino para levantarlas. El pastor Puerta en una ocasión predicaba y decía, cuando alguien va a saltar hacia adelante, va a hacer un salto hacia adelante, primero echa un pasito hacia atrás. Parece que se va a retroceder, parece que se va a regresar, pero no, es que está tomando un impulso. Así es el proceso espiritual que estás viviendo y aún físico. No te preocupes, no vas hacia atrás. El diablo dice, ay, le gané. No le ganó. Cuando Jesucristo murió, él dijo, ay, estamos celebrando. No duró mucho la fiesta, porque al tercer día Jesucristo resucitó y ahora vive en medio nuestro. Que Dios te bendiga. Vamos a continuar con la palabra del Señor y vamos a leer el verso 7 y el verso 8 que dice de la siguiente manera. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de los Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Continuamos con la enseñanza en el libro de Josué y hablamos que el Señor levantó jueces para libertar, para librar a su pueblo. Y en este tiempo que estamos leyendo la palabra, compartiendo, habla acerca de las naciones que Dios dejó para probar a Israel. Y dice la palabra que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se olvidaron de Dios y sirvieron a otros dioses, a los Baales, a los dioses de acera. Una de las cosas que Dios condena a los pueblos, a las naciones y sobre todo al pueblo de Israel, la idolatría. Este pueblo se fue tras los Baales, tras los dioses de aceras, tras lo que a Dios no le agrada. Sabemos que la palabra de Dios dice que no te harás imágenes en los mandamientos que Dios dejó al pueblo de Israel, que Dios le entregó a Moisés. Habla acerca de los ídolos, que Dios no se agrada de las imágenes, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios condena la idolatría y a causa de esta situación que el pueblo de Israel estaba viviendo, el pueblo se fue tras los ídolos a servir a otros dioses y Dios no se agradó de ellos y dice que los entregó en manos de los enemigos a causa del pecado de los hijos de Israel. Por eso, mis amados hermanos, que nosotros debemos servir a Dios. En una oportunidad dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a los otros dioses que están al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, de los
los heteos, de los fereceos, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos estar seguros de a quién nosotros estamos sirviendo y no apartarnos atrás, volvernos atrás a otros dioses que no se agrada el Señor. El pueblo de Israel fue entregado en manos de los enemigos, sirvieron a los enemigos por 8 años y allí comenzó el Señor a levantar los jueces. Habla allí la palabra en el capítulo 3 que levantó a Otoniel, el primer juez que menciona la Biblia, para librar al pueblo de Israel. Ayer estudiamos en la palabra que cuando Dios levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Cuando el pueblo de Israel clamaba, cuando el pueblo de Israel se levantaba y buscaba a Dios, entonces Dios los libraba. Muchas naciones en este tiempo también se han ido tras la idolatría, tras el pecado, tras las imágenes, cosas que Dios condena. Y viene entonces el juicio de Dios sobre la tierra, sobre las naciones, así como el juicio de Dios vino sobre Israel por irse atrás de los Baales, atrás de los dioses de Acera. Vino el juicio sobre ellos, fueron entregados en manos de los enemigos. En este tiempo también muchas naciones, muchos pueblos, muchos hombres, muchas mujeres se han ido atrás de la idolatría, de las imágenes y dejaron de servir a Dios. Es el tiempo de volverse a Dios, es el tiempo de clamar, es el tiempo de levantarse, es el tiempo de que nosotros creamos que hay un Dios. Dice la palabra que Moisés se mantenía como viendo al invisible. Muchos sirven a otros dioses porque es lo que ven. Muchos les gusta servir las cosas que ven, pero las cosas que no se ven, dice la palabra, son incorruptibles. Así que nosotros creemos en un Dios grande, un Dios poderoso, que es espíritu. Y dice la palabra que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es el merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. Y Dios quiere en este tiempo también que las naciones se vuelvan a Dios, que el hombre se vuelva a Dios. Muchas naciones han sido entregadas a la maldad, al pecado, a los desastres naturales a causa del pecado, a causa de la idolatría, pero no se quieren volver a Dios. Entonces viene el juicio de Dios sobre las naciones, así como vino sobre el pueblo de Israel. Dios condena la idolatría, Dios condena que sirvamos a otros dioses que no sea el Dios Jehová de los ejércitos, y por ese motivo el pueblo de Israel fue entregado en manos de los enemigos. Y dice la Biblia: y volvió Israel a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas veces Dios libraba a su pueblo? ¿Cuántas veces Dios apartó los enemigos de Israel? Pero ellos volvían a hacer lo malo. El hombre se empecina a hacer lo malo. Dios lo libra, Dios lo sana, Dios hace cosas tremendas en el hombre, pero el hombre vuelve a hacer lo malo. Basta ya el tiempo de pecado, basta el tiempo de servir a otros dioses. Vamos a levantarnos como lo hizo Josué, vamos a servir a Jehová Dios de los ejércitos. Que usted pueda decir estas palabras: mi casa y yo, o yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque las naciones se vayan tras otros dioses, tras la idolatría, el pueblo de Dios se mantiene firme sirviendo al Todopoderoso. Amén. Que Dios me les bendiga. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Los libró, esto es Otoniel, hijo de Senac, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusaín Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. De verdad, hermano, que es conmovedor esta historia. Es una historia que nos ayuda, nos alerta, ¿verdad? O despierta en nosotros ese sentido
de servirle al Señor. No es fácil, hermano, no es fácil, como venían hablando nuestros hermanos. Somos humanos, y Pablo en muchas oportunidades, ¿verdad?, decía acerca de ese conflicto personal. Estamos en esta carne, hermano, estamos propensos. Nuestra naturaleza siempre va hacia las cosas negativas, pero gracias al Señor, ¿verdad?, que podemos poner esa mirada arriba, hermano, como dijo allí el salmista, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Dios, hermano. Vemos, ¿verdad?, a este hombre de Dios, a Otoniel. Un hombre, ¿verdad?, con disposición, con esa pasión, hermano, en la cual usted y yo también le servimos en este tiempo. De pronto Otoniel no llenaba los requisitos, ¿verdad?, Amén, para el hombre, pero para Dios, hermano, estaba allí latente ese ministerio. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo Dios le permite traer paz sobre Israel. No fueron 3 días, ¿verdad?, como hablaba nuestro hermano al principio, nuestro hermano Oscar. Hay gente que quiere las cosas de hoy para mañana, ya saltando. Yo sé que no es fácil. Y en Proverbio hablo, hermano, acerca de la espera. Cuando ponemos, ¿verdad?, esa confianza y de esperar en el Señor, se nos hace como una tortura, hermano. Comienza la mente allí a claudicar en pensamiento. Comienza el enemigo a trabajarnos también. Las voces extrañas, externas, también comienzan a darnos, hermano. Pero cuando ponemos la confianza en el Señor, creemos, hermano, y vemos que aquí no pasa por alto Israel. Israel estaba allí en aflicción, hermano. Estaba allí vamos a suponer, un escenario trágico, hermano, pero fueron al socorro, hermano. Levantaron su cara, inclinaron, ¿verdad?, su corazón, vamos a decirlo así, y elevaron esa oración. Y sabemos, hermano, que cada vez que usted y yo elevamos la oración a lo alto y reconocemos nuestra falta y nos apartamos, hermano, la bendición fluye, la bendición se suma a nuestras vidas. Y aquí fue lo que pasó con Israel, hermano. Esta gente reconocieron la falta, reconocieron, ¿verdad?, que habían pecado, ¿verdad?, contra Dios, que se habían ido atrás a dioses ajenos. Pero lo importante es esto, hermano, no es lo que usted ha hecho, porque hay gente que está allí siempre pendiente de su pasado. Lo importante es que usted hoy se pare enfrente y reconozca: Señor, te he fallado, ayúdame, Señor, y se levanta, hermano, y usted puede ser como este hombre, como Otoniel, no solamente para sumarse allí al equipo, sino también para ser un juez, para ser un hombre, una mujer de Dios de obra, para la gloria de su nombre. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Sená, hermano menor de Caleb, hermano. La palabra o el significado de Otoniel es de león, el león de Dios, hermano. El león de la tribu de Judá. Hoy día Jesucristo está peleando por vosotros. Es nuestro juez, hermano. Está allí siempre pendiente. Dice la palabra que está a la diestra del Padre, abogando, intercediendo por vosotros, por nuestras debilidades. Hermano, hoy día nos resta, hermano, es solamente colocarnos los guantes y entrar en batalla. Entrar allí al campo de batalla. Sea lo que venga, hermano, en este negocio no se pierde, hermano. En un momento, hermano, de debilidad en mi vida personal, hermano, lo que llamamos la fe, hermano, estaba allí como claudicando. Señor, Dios mío, ¿qué pasa? A veces queremos recibir todo lo positivo, pero hay momentos que Dios permite lo negativo para probar nuestra fe, para probar nuestro corazón. ¿Qué hay en nosotros? ¿En qué terreno estamos, verdad? Si estamos en el terreno de Dios o estamos confiando por nuestra propia fuerza. Hay gente que ve la capacidad, hay gente que ve de pronto la destreza, hermano, pero Dios ve en nosotros, como dije ayer, ¿verdad? Esas virtudes, hermano, es la virtud que mira el Señor en nosotros, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que tenemos que aprender. Hay mucha gente que está viendo solamente son las debilidades. Fulano, sultano, mire lo que hizo. No, hermano, Dios está mirando más allá, hermano. Dios está mirando más allá de lo que hay en ti en este tiempo, hermano. Así como Dios levantó a Otoniel, Dios quiere levantar en este tiempo jueces, hombres de Dios que estén dispuestos, hermano, a anunciar, a predicar. Y no solamente a predicar, a anunciar, sino a vivir la palabra del Señor. La hermana Leini hablaba al principio acerca, ¿verdad?, de que una cosa somos en la casa de Dios y otra cosa somos en nuestra casa. Vamos a decirlo así, hermano. A veces nuestro testimonio, hermano, habla más que las 1000 palabras que usted pueda hablar, lo que podemos enseñar y predicar. Bendito sea el Señor. Mantengámonos íntegros, agradables al Señor, y Dios nos va a sumar como sumó con este hombre, con Caleb, con Otoniel, hermano. Dios lo va a sumar a usted a esa lista, hermano. Hay gente que tiene ese deseo de servicio, hermano, a la obra del Señor. Pero acordémonos que Dios examina lo profundo, hermano. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, estando en el vientre de nuestras madres, ya Dios conocía nuestros pensamientos. Por eso es importante que usted cada día se presente al Señor. Y bueno, Señor, aquí estoy, quiero trabajar a tu obra, pero quita de mí. Tú conoces nuestras áreas, ¿verdad?, en la cual podemos estar fallando, hermano. La debilidad que hay en nosotros, el Señor nos da la fortaleza. Y vemos aquí como dice el versículo 10: y el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, hermano. No era porque era Otoniel, hermano, no era porque de pronto su nombre significaba el león de Dios, hermano, sino como dice aquí el versículo, y el espíritu de Jehová, hermano. Es importante que usted reconozca esto, hermano. Hay gente que de pronto tiene décadas, hermano, en este negocio, tiene años, hermano, y ha prevalecido y se ha mantenido, hermano, y algunos dicen, bueno, de pronto el Señor me ha permitido batalla y lucha, y aquí estoy en pie. No, hermano, no estamos por lo que conocemos, no estamos por la capacidad, estamos por el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, es el Espíritu Santo el que le levanta, el que restaura, es el Espíritu Santo el que permanece en nosotros por la infinita misericordia del Señor. Por eso es que tenemos que hoy día, como dice la palabra, estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Algo que me resalta mucho allí en Hechos de los Apóstoles, cuando aquel momento, hermano, que había aquel revoltivo, vamos a decirlo así, al principio, en el capítulo 1 al 10, hermano, cuando había aquel mover de Dios, hermano, aquella presencia maravillosa del Señor, hermano, empezó la gente a señalar a la iglesia por el descuido de las viudas, por el descuido, qué sé yo, de algunas personas, de la familia. Hermano, levantaron 7 hombres, diáconos, ¿verdad?, al servicio de la obra. Y me llama la atención que uno de los requisitos era que tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Otro, de buen testimonio, hermano. Es importante, entienda esto, hermano. Hay gente que solamente se está preparando para ministrar la palabra, para predicar, para cantar. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en todo tiempo, aún para servir, hermano. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, un servidor, hermano. Aquel momento cuando le fue a lavar los pies a los discípulos, Pedro dijo, no, Señor, no. Pedro, no lo entiendes ahorita. La importancia de servir, hermano. La importancia de usted ser un servidor, donde usted llegue, donde usted esté, sea lo que sea, hermano. Puede ser que esté donde esté. De repente algunos no están en Europa. Oye, Europa, España. Oye, están bendecidos, están prosperados. Estos días atrás estábamos haciendo una mudanza porque trabajamos de esto, hermano, a favor de la casa pastoral. Y yo le echaba broma al compañero, hermano, mira el ministro de Jehová, mira cómo anda aquí en una mudanza, trabajándole al Señor, porque es la manera que nos ha enseñado. Pablo nos enseña, hermano, que hay que trabajar. De una u otra manera tenemos que colaborar, hermano. Somos ministros, somos hombres de Dios, mujeres de Dios, pero la disposición siempre tiene que estar allí, pendiente, hermano. Ojo, esa llenura del Espíritu Santo era el requisito que se necesita en este tiempo. Si en aquel momento, cuando los jueces se necesitaba esa llenura, hoy también se necesita. El 11, el final dice, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Senah, hermano. Trajo paz este hombre, trajo bendición, hermano. Qué bendición, hermano, cuando usted llega a algún lugar y usted trae paz, hermano. Usted se anexa al trabajo, usted se anexa a la visión del Señor, hermano. No, oiga, no fueron 3 días, no fueron 3 semanas, no fueron 365 días, fueron 4 décadas, 40 años, hermano. Trajo este hombre bendición, pero ¿por qué? Porque tenía el Espíritu Santo, porque estaba el poder de Dios, porque estaba su presencia, hermano. En primer lugar, llenémonos de Dios, hermano. Hay gente que quiere llenarse, ¿verdad?, de un léxico especial para hablar. Ay, Señor, háblame, Señor, muéstrame. No, hermano, manténgase, como dice la palabra, el que se humilla será exaltado, hermano. Si usted tiene hoy capacidad, hermano, mantenga eso. Dígale al Señor, reconozca que es Dios lo que le ha dado, hermano. Este tiempo que usted ha permanecido es por la misericordia del Señor. Entonces vemos aquí, es el primer juez, hermano, que Dios levanta para conquistar, para pelear a favor de Israel, y trajo paz por 40 años. Ojalá que donde usted esté en este tiempo sea un verdadero juez de parte del Señor. Traiga paz, traiga bendición, traiga armonía, traiga gozo, traiga alegría al pueblo de Dios, a la familia, al hogar, al ministerio que usted está ejerciendo, ministrando, sea de gran bendición y toda sea la gloria de Dios. Hermano, tengamos cuidado con esto, que todo lo que Dios haga en usted sea para la gloria del Señor. Que usted pueda reconocer aún allí en el secreto de su corazón, Señor, toda la gloria es tuya. Ay, ministro, usted sí canta bonito. Ay, usted sí predica bonito. Ay, hermano, usted sí camina bonito. Ay, hermano, usted sí se viste bonito. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria, hermano. Una de las cosas que estos tiempos hablaba con mis hijas y ellas me decían, papá, ¿por qué usted todo el tiempo cuando se va a tomar una foto coloca el dedo índice hacia arriba? Hermano, le decía yo a mi hija, esto significa que toda la gloria es de Dios. Y la niña tomó de pronto ese modelo, la menor, y de repente una foto iba y levantaba la mano. Y yo le preguntaba, ¿qué significa eso? La gloria es de Dios, hermano. La gloria es de Dios. Lo que tenemos hoy, hermano, es por la gloria de Dios, por la misericordia, por ese sacrificio perfecto que hizo allí Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos entrada en este sacerdocio, tenemos entrada en este ministerio, hermano. Entonces, seamos avispaditos.
súmese al trabajo, a la labor del Señor. Hoy tenemos mucho terreno, hermano. Estamos crudos, vamos a decirlo así. Ayer hablaba con mi hermana Carmen, ¿verdad? Marlene, y le decía, hermana, estamos cruditos aquí en Europa. Europa tiene 32 naciones. Y apenas hemos conquistado 3. Ahora imagínense para dónde van ellos, para África. Eso está allí prácticamente al desnudo. Está allí como si ese campo blanco, hermano. Pero necesitamos obreros, necesitamos otonieles, hombres y mujeres de Dios con disposición. Yo sé que esto no es fácil, hermano. Disponerse, entregar todo por el Señor no es fácil. Pero si Dios entregó a su Hijo, ¿por qué yo no puedo entregar, verdad, más de mi vida, hermano? Entregamos trabajo, dejamos todo atrás, hermano. No abandonado, sino con una fe y una confianza que pronto estaremos, ¿verdad?, recibiendo la bendición del Señor. Entonces, amigo, hermano, usted que nos está observando, usted que está allí de pronto pensando en entrar en este negocio, no piense, meta, penetre, entre, que la presencia del Señor, si lo vas a hacer de corazón, tendrás recompensa. Desde un principio, hermano, hace aproximadamente así como 10 años, ya va casi 10 años, cuando decidí entregar mi vida por completo al Señor. En una mañana, en una madrugada, rayando el alba, yo le dije al Señor, Señor, si tú has dado todo por mí, ¿por qué yo no puedo dar más para ti? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo dar? Y me entró esa cuestión en la mente, hermano, de que tenía que dejar el trabajo, hermano. A mí no me lo dijo Dios, me dijo, mira, Pedrito, te necesito a tiempo completo. No, hermano, pero se me metió eso al corazón. Hablé con mi compañero, con mi esposa, ¿estás de acuerdo? Amén. Solté el trabajo y la gente, ay, te vas a morir de hambre, muchacho. Vas a dejar PDVSA. Oye, ¿qué te pasa? La empresa, la familia, la iglesia, todo el mundo estaba vuelto loco, hermano. Pero yo alegre, gozoso, porque había dado ese paso de confianza, hermano. Y hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy he visto su gloria, hermano. Hemos visto su poder, hemos visto su mano, porque de verdad que lo hemos hecho de corazón. No voy a decir que todo ha sido fácil, porque no es fácil, hermano, cuando usted está dependiendo de un 15, de un último, cuando usted depende de un sistema, hermano. Pero cuando comenzamos a depender de Dios, qué bonito, hermano. Ahí más suma Dios más. La bendición, hermano, es algo que no sé cómo explicar, hermano, pero es una bendición cuando usted y yo obedecemos al Señor. Ya resta, ya la venida del Señor está cerca, hermano. Lo que está en su vida, lo que reste de su vida, déselo al Señor, entréguele al Señor, hermano. Aquí no se pierde, hermano, aquí se siembra, aquí se organiza, aquí tenemos, aquí recibimos, hermano. Yo no me merezco esto, yo no estaba aquí, mis planes estaban aquí en España, hermano, nunca, ni en sueño. Yo nunca había soñado, hermano, y que venir a Europa. No, hermano, pero Dios, ¿verdad?, estaba en su disposición, en su tiempo, hermano. Dios nos sorprende por caminos, por veredas, ¿verdad?, misteriosas. Importante es que usted y yo tengamos un corazón a disposición. Si nos van a mandar para otro lado, amén, hermano. Voy a hacer como dijo el profeta, heme aquí, Señor. Aunque Dios no se muera, Dios no se ha muerto. Yo no he ido al funeral de Dios. Dios está allí pendiente de nosotros, pero si estamos trabajando con ardua, con pasión, con amor por la obra del Señor. Amigo, usted que está allí, ¿verdad? Usted que nos observa, usted que yo sé que está allí siempre pendiente, usted que cuando escucha, ¿verdad?, que vienen los matutinos, cuando escucha esos coros de la hermana Olfa, usted sale corriendo, vienen los matutinos. Yo quiero hacerte una invitación en este día, amigo o hermano que de pronto está apartado, está descarriado, o por alguna persona que de pronto está claudicando en dos pensamientos de abandonar el ministerio, el trabajo, porque hemos a veces puesto la confianza en el hombre. Yo quiero elevar una oración, o elevemos una oración conjuntamente en este tiempo. Es una oración tan sencilla, hermano, de pronto tan insignificante humanamente, pero con poder, con transformación, con cambio. Es que solamente reconocer a Jesucristo como Salvador y autor de la vida nuestra. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí donde está, coloca, ¿verdad?, tu mano en tu pecho. Allí coloca tu mano, inclina tu cabeza si quieres. Es una oración de confianza. Esta oración solamente va a ser Dios y nosotros en este tiempo. Vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco delante de ti, reconociendo que soy un pecador. Señor, te pido que me recibas como tu hijo, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y no lo borres jamás. Señor, te damos gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no significa de tener, hermano, de pronto un repertorio, hermano, sino que hagamos una oración con sinceridad, hermano, entendiendo que somos de Dios, que entendemos, ¿verdad?, que antes de venir a Cristo somos creación, pero una vez más, cuando hacemos esta oración, pasamos a ser hijos de Dios, hermano. Dios hoy día te ha anexado, ¿verdad?, a la familia de la fe. Solamente te resta continuar, caminar, no el caminar de los hombres, hermano, sino la palabra del Señor. Jesucristo nos dio testimonio, Jesucristo nos dio ejemplo.
seamos un modelo, ¿verdad?, de Jesucristo, seamos un ejemplo de Jesucristo. Yo sé que no es fácil, pero con la ayuda de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, lo vas a lograr. Vas a tomar, ¿verdad?, hoy ese rumbo. Busca una iglesia donde congregarte, acércate a recibir la palabra del Señor, donde se invoque al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, amigo, hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde y será hasta la próxima. Hermano Puertas, volví a la iglesia después de haber estado mucho tiempo alejada de Dios, pero me he apartado del pecado. ¿Tengo que confesar mis pecados a los pastores? Ya lo confesaste a Dios. Y llegar a la iglesia con el saco de inmundicia que practicaste en el tiempo antiguo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pediste perdón a Dios, te reconciliaste con Dios, el Señor te ha recibido. Bienvenida a casa, bienvenida al hogar, en el nombre del Señor. Da frutos de arrepentimiento. Ninguna religión